El movimiento estudiantil finalmente, después de más de 6 meses de una toma de la Casa del Estudiante, ha definido entregar las instalaciones este 21 de noviembre y las autoridades ya han ingresado para empezar pues, el proceso de remodelación. En ese marco han lanzado un anuncio público en el que destacan el diálogo y alcanzar acuerdos para que finalmente se diera una entrega pacífica. Así lo señalan ellos. Habrá que ver qué plantean de la otra parte, del lado del movimiento estudiantil, que finalmente ha decidido en estas condiciones pues lograr algunos acuerdos y entregar las instalaciones. Pero en este marco pues vale la pena hacer algunas reflexiones. Considero que no se puede hablar del fin del movimiento, simplemente de un capítulo que se cierra, dado que ya todas las instalaciones han sido entregadas, ya la rectoría ha sido entregada, pero finalmente las exigencias y los procesos pues están ahí y están impactando en otros ámbitos. Hay procesos de elección, de renovación de consejeros, de directores, y ahí se están exhibiendo pues tanto lo que pueden ser cambios como lo que pueden ser continuismo y lo que pueden ser nuevos cuestionamientos que seguramente terminarán impactando en diferentes exigencias y movimientos que pues, seguirán a lo largo de la historia de la universidad. Pero por lo pronto pues estamos hablando de una toma que se extendió por más de 6 meses y ya es pues el movimiento estudiantil más largo de la historia de la universidad, que tiene como punto central el aspecto de la elección de las autoridades, ¿no? Se da en la coyuntura de rectoría, pero no inicia simplemente en ese sentido, en ese marco, sino se va dando todo un proceso acumulado de inconformidades que también están establecidas en las condiciones que los planteles venían teniendo. Y en este largo proceso pues, se tendrá que escribir mucho, hablar mucho, seguramente habrá documentales, seguramente habrá esfuerzos históricos para poder pues, abordar todo lo que implicó y para poder mirar desde otra óptica lo que ha sucedido. No se puede simplemente generalizar, simplemente tener una conclusión inmediata para lo que hay. Seguramente lo que pase pues, en los próximos meses, en los próximos años, pues, será una clara muestra de quiénes tenían razón, de cuáles eran finalmente los intereses que se estaban manifestando a la hora de tal o cual planteamiento. Entonces, pues el movimiento está ahí para dar una serie de lecciones a la sociedad, a los demás universitarios, a las generaciones que vienen. Los alcances y las limitaciones pues deberán de ponerse al centro para que finalmente esto pues, sea parte de la educación, porque finalmente también la universidad está ahí expresando su proceso educativo también en términos de la exigencia, de la lucha social, de los proyectos políticos que se establecen. Y hablando de esto de los proyectos políticos, hay que recordar que esta coyuntura se da en el marco de un recambio a nivel federal que está impactando pues, en muchas instituciones universitarias también en estos tiempos, todavía, ya digamos que con bastante retraso, porque el proceso general de cambios de partido político, finalmente de lo que se autodenomina como transformación, pues ha llegado ya en último término a las universidades, ¿no? Que a nivel nacional mantienen mecanismos muy similares de control, de malos manejos de recursos. Las mismas críticas y cuestionamientos que aquí en el movimiento universitario se manifestaron, pues se replicaron en muchas otras universidades que en estas fechas siguen todavía con movimientos estudiantiles de mayor o menor alcance, pero que se están dando también porque son parte de estos cambios que se dan en términos políticos y económicos a nivel nacional. Entonces creo que es importante considerar que la lucha estudiantil pues, se debe de mirar en este marco general de lo que pasa a nivel nacional, incluso internacional, de cómo la política también se viene encontrando nuevas formas y nuevas expresiones y en muchos aspectos pues también retrocediendo y inclinándose hacia intereses pues privados que finalmente terminan por dominar la vida pues, a nivel internacional. Pero bueno, vamos entonces a destacar lo más importante que podemos mencionar en esta primera entrada, en este primer balance que habrá que profundizar después. Uno, tenemos que decir que este movimiento estudiantil ha exhibido a la Cuarta Transformación porque finalmente ha puesto el cuestionamiento de la problemática de la educación a todos los niveles. A nivel federal, ¿cuál es la responsabilidad de que esta exigencia haya crecido? Aquí en la UEMEX, pues la falta de presupuesto, ¿no? Finalmente, mientras se priorizan proyectos, megaproyectos como el Tren Maya, megaproyectos como aeropuertos, la educación no acaba por encontrar la inversión que se requiere para realmente poder hablar de cambios significativos y más con las universidades autónomas, pues no acaban tampoco por encajar dentro de un proyecto pues, de nación claro que busque pues, rutas realmente soberanas y de cambio en las condiciones generales en las que de por sí México se ha encontrado. Y entonces pues las universidades autónomas prácticamente
se han dejado, ¿no? Aisladas, con pocos recursos y con una intención pues de mantener un control político más que con una intención de que jueguen un papel realmente social y de transformación en esta coyuntura. Entonces a la hora de ver este botín político, pues realmente también habría que señalar que mucho de lo que acontece en la universidad pues tiene que ver con los intereses que ahí intervienen, con quienes querían colocarse en las direcciones, en la rectoría y demás, y que son pues parte de los principales responsables de esta crisis, ¿no? Que han utilizado y siguen y buscan seguir utilizando como botín político esta institución como también una caja chica. Entonces se exhibe una falta de presupuesto a nivel nacional, a nivel federal, también se exhibe esa misma dinámica con el gobierno de Delfina Gómez, pues que finalmente tiene una actitud totalmente inoperante en esta coyuntura. No hubo un solo pronunciamiento por parte de la gobernadora, no hubo una sola intención para que pudiera realmente pues contribuir a que esto no escalara, a que esto no se profundizara. Ese es otro elemento que se tiene que considerar. Bueno, a nivel del Ayuntamiento de Toluca también el movimiento estudiantil evidenció una política pues totalmente represiva, de inoperancia de las instituciones. Su intervención ha evidenciado muchos intereses y no pues la mínima intención por que realmente hubiera un cambio favorable en el escenario que hoy tenía la universidad. Entonces pues jugó en contra del movimiento estudiantil en muchos aspectos, terminó confrontándolo, terminó deteniendo estudiantes, terminó agrediendo a la prensa, terminó pues con una patrulla incendiada como parte también de este choque y de estas condiciones, este escenario que fueron planteando pues las autoridades, porque finalmente las propias autoridades, tanto universitarias como de gobierno, pues tenían en sus manos las posibilidades de poderle dar salida a estos escenarios, pero sin embargo fueron llevando el movimiento estudiantil a extremos que no se habían visto en la ciudad de Toluca, y que ahí quedan también como una experiencia concreta de lo que pues es la exigencia de lo que puede llegar a ser un movimiento, de lo que puede derivar la cerrazón de las instituciones y de las autoridades. Luego, si vamos a revisar más allá de esta lección, que podemos decir que es la inoperancia y el exhibir al gobierno actual, pues podemos voltear a ver los cambios que hay al interior de la institución con este movimiento, que todavía no acaban por identificarse en todos los ámbitos, porque se ha iniciado ya el proceso de reforma universitaria, donde pues se esperaría que pudiera reflejarse toda la gran parte de las exigencias que se han venido planteando y que pues tienen que tener un impacto también a ese nivel de la propia legislación universitaria. Pero ya en lo que se ha visto y en lo que pasó, pues está el proceso de elección de rector, que fue finalmente modificado con una modificación en el estatuto universitario, y estas posibilidades que dio a que hubiera una votación con características de voto universal, en la que finalmente el movimiento estudiantil en su momento no definió intervenir más allá, ¿no? Y acabó, digamos, que el proceso pues por la elección de Patricia Zarza con un movimiento estudiantil más bien replegado y con un escenario de poca participación realmente para que favoreciera a la actual rectora, y con la imposibilidad también de que existieran alternativas provenientes de la propia lucha que pudieran llegar a disputar estos cargos, ¿no? Entonces, un escenario en el que también nos deja ver que hay una preocupante condición de personal docente y personal administrativo totalmente alineada a los intereses de las autoridades, pues incapaz de poder plantear sus demandas, ¿no? Muchas exigencias que en el marco del movimiento estudiantil salieron a la luz y problemáticas que salieron a la luz, pero realmente el sector de los trabajadores universitarios pues, no fue capaz de poder aprovechar este escenario para realmente generar cambios que favorecieran a sus condiciones laborales, y dejan pues una estructura totalmente anquilosada, totalmente formada o estructurada en función de intereses pues, muy particulares de unos cuantos, ¿no? Privilegiados que tienen salarios de miles y miles de pesos frente a una gran mayoría de trabajadores, ya sea administrativos, docentes, con salarios totalmente raquíticos, ¿no? Que son algunos de los principales problemas que se van a seguir manifestando en la siguiente etapa. Otro de los aspectos que también podemos señalar dentro de este movimiento,
la democracia real se expresó en las asambleas y en los procesos organizativos, que finalmente acabaron incluso con mayor legitimidad, en sus momentos más álgidos, con mayor legitimidad que cualquier autoridad, y eso logró en gran medida pues poner a otro nivel la discusión, logró pues generar estas mesas de trabajo que también me parece que pasan a ser una situación histórica, ¿no? De que finalmente el movimiento estudiantil sentara a las autoridades, sentara al Consejo Universitario y demandara pues en específico cambios que se hicieron públicos, discusiones que también se proyectaron en todos los medios locales y que ahí pusieron en cuestionamiento también a las autoridades, tuvieron que dar la cara frente a la sociedad, y eso también es muy importante porque permite romper como que esta burbuja de aislamiento en el que se encontraba la universidad y pues realmente abrir más cuestionamientos hacia la sociedad, de que se dé cuenta en qué terminan sus impuestos, cómo se manejan, porque finalmente pese a que la sociedad paga estas instituciones, pues termina rechazando a miles y miles de estudiantes que no logran acceder a la educación. Eso sería otro de los aspectos que en primera instancia podríamos destacar. Luego, si nos vamos a analizar también pues el papel de la propia generación estudiantil que hoy pues estuvo en este movimiento, en medio de una coyuntura en la que se habla o se trata de dirigir hacia una generación como es la generación Z, hacia intereses pues de la derecha, hacia intereses totalmente también oligárquicos, pues hay una generación que realmente en esta y otras universidades pues está dando o ha dado una pelea pues, importante, histórica, que impacta también en su propio desarrollo y que seguramente seguirá pues más allá, ¿no? Porque hoy la experiencia que adquiere pues esta generación que estuvo aquí en este proceso pues seguramente impactará más allá, ¿no? Porque habrá quienes decidan seguir pues en otras luchas, en otras exigencias, en otros ámbitos, ya sea en el ámbito laboral, ya sea en el propio ámbito universitario, ya sea en otros sectores de la sociedad, pero ahí está también pues muy claro, ¿no? esta expresión, y vuelvo al tema del propio régimen de la autodenominada Cuarta Transformación, porque finalmente el hecho de que se cuestionara toda esta estructura por parte del movimiento, pues también pone sobre la mesa la necesidad de tener una perspectiva distinta sobre qué tipo de gobierno, qué tipo de formas y de organización social se necesita y se requiere para México, y también los alcances de las promesas, ¿no? Que finalmente en términos generales pues podemos ver cómo se da un reciclaje de los provenientes del viejo priismo, que se mantienen, que pues se modifican, cambian sus máscaras, pero se reacomodan en el mismo proceso, y eso que pasó aquí en la universidad, que pasa en todos los ámbitos, niveles políticos, en donde pues los que se suponía que combatía el proceso del movimiento de regeneración nacional, pues terminan en los mismos lugares, terminan acomodándose para mantener un esquema pues bajo los mismos intereses y condiciones. Entonces, en ese sentido también destacar el papel que tiene el movimiento universitario. Otro aspecto que de entrada también es fundamental es que este movimiento estudiantil pues no solo puso en cuestionamiento a las propias autoridades, al propio gobierno, sino incluso a los medios de comunicación. Este movimiento dejó muy claro y evidenciado cuáles son los alcances de la forma en la que hoy funcionan los medios de comunicación, con intereses marcados por los intereses privados, ¿no? Del negocio, ¿no? La comunicación como un negocio, la información como un negocio, y eso ha quedado muy evidenciado. Muchos medios han sido cuestionados públicamente, y el tiempo pues irá poniendo en su lugar, ¿no? Incluyendo las críticas que pudieran tener también el esfuerzo que hoy tenemos, pero consideramos que después de este movimiento, después de estos más de 6 meses, pues podemos dar la cara y asegurar que hemos hecho una cobertura cercana e importante, más allá del periodismo tradicional, que hoy pues mantiene una visión y una postura pues totalmente alineada a las autoridades universitarias. Eso también indiscutiblemente está ahí. Hay ya en los últimos meses pues ya se ha evidenciado que nuevamente a la actual rectora, la administración de Patricia Cerza, está planteando entregarle recursos millonarios nuevamente a los medios de comunicación, porque pues no están dispuestos a cambiar los mecanismos, a cambiar la narrativa. El quien controla para ellos es fundamental controlar los medios de comunicación para evitar que se diga
o qué es lo que se debe decir y qué es lo que no se debe de decir. Entonces, esa parte también indiscutiblemente seguirá expresándose, ¿no? Seguirá poniéndose en cuestionamiento como finalmente pues muchos recursos públicos terminan en las bolsas privadas de estos medios de comunicación que pues lucran con la desinformación, y eso es lo más grave. ¿Qué podemos decir por último? Pues este movimiento estudiantil ha roto una burbuja enorme, ¿no? Tenía una estructura, la universidad, muy difícil de romper. Realmente cuando uno revisa pues todas las problemáticas que se vienen arrastrando, por las cuales se protestaban los estudiantes, pues era muy difícil que se lograra que toda la estructura, todos los candados que impiden la participación democrática y colectiva y amplia del estudiantado, pues se fueron rompiendo, ¿no? No quiere decir que van a ser inamovibles, que ahora ya se abrió un periodo de democracia, pues, pero sí que se ha mostrado pues el camino, se ha mostrado también una forma en la que puede pues, el propio sector estudiantil pues jugar un papel determinante en esta institución, y ya no como se venía pensando y reproduciendo, pues que solamente desde el gobierno del Estado pues se dictaba hacia dónde iba esta institución, y hoy este movimiento pues ha logrado romper, y eso, ¿no? Desde romper esos vidrios y esos espacios que estaban intocables, que hoy pues se convirtieron también en espacios de consignas, en espacios de reclamos, y ahí está pues reflejando también una problemática hacia la sociedad, que pues evidentemente hay sectores que les gustaría que no existieran reclamos, que no existieran nada de esto, que se borrara cualquier atisbo de inconformidad, pero pues es imposible que lo logre frente a tantas y tantos problemas que hoy atraviesa nuestra sociedad y que terminan manifestándose en estos pequeños ámbitos como es el universitario, ¿no? Pues hasta aquí el balance pues, inicial. Ojalá podamos contar con sus participaciones, qué les ha parecido, qué les gustaría que pudiéramos hablar. Dentro de este movimiento pues logramos estar cerca de varios paros, al interior de diferentes paros, al interior de las manifestaciones, pues muy de cerca mirando cómo se expresaba, y pues ahora ojalá que también los participantes de este movimiento pues invitarlos, ¿no?, a entrar en un proceso de reflexión, de balance crítico, autocrítico, para poder encontrar los alcances y las nuevas rutas, los nuevos rumbos que pueda tener pues estas luchas y estas exigencias que seguramente seguirán ahí.